Buenas tardes, pues estamos en vivo y estamos hoy muy emocionados por estar otra vez con ustedes. Este es un diálogo más, el cuarto diálogo de Rehabitar MX hacia un pacto por la vivienda. Esta es una iniciativa que busca la oportunidad de revisar el estatus de la vivienda en nuestro país, desde la vocación de la tierra en los ámbitos rural y metropolitano, las formas de producción hasta la tenencia, para obtener indicadores y los parámetros de habitabilidad que en un futuro, un decálogo ideario, integrarán un pacto nacional por la vivienda. Hoy estamos muy emocionados de platicar con talentosísimas mujeres para estudiar la relación entre vivienda y equidad. Bienvenidos todos. Verónica Pozas nos va a hacer el favor de presentar a nuestras increíbles participantes. Hola, buenas noches para Europa y buenas mediodía para nosotros. Estamos muy agradecidos con nuestras ponentes del día de hoy. Les presento a Jimena Peredo. Ella es doctora en Ecología Política por la Universidad de Coimbra, Portugal, politóloga por el TEC de Monterrey, con diplomados en estudios de género por el Colmex y antropología por el CIESAS. Se ha desempeñado en distintas áreas, entre las que destacan el periodismo de opinión, la investigación de corte urbano ambiental y la participación ciudadana. Actualmente es directora de Vertebrales, imparte talleres de escritura de columna de opinión y es profesora de ecología urbana en la UR. Irati Golbano Escobar, licenciada en Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Mondragón, se doctoró con mención cum laude en Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lorena Herrera Fuchs, licenciada en Arquitectura con honores de la UNAM y maestra en Patrimonio por 3 universidades europeas. Rosaura Martínez Ruiz es profesora titular de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 3. Fue coordinadora de los proyectos de investigación Filósofos tras Freud y Filosofía y Psicoanálisis como fronteras críticas de lo político. Zaida Muxi Martínez es doctora en Arquitectura y profesora agregada de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la cual ha sido subdirectora y ha coordinado junto con Josep María Montaner el Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI en la misma escuela. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Ha sido asesora de la Secretaría de Vivienda de Sao Paulo, Brasil, del 2010 al 2012 en urbanización de favelas y vivienda de realojo. Y entre el 2013 y el 2015 ha sido asesora de la Secretaría del Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires en urbanismo y género en la mejora de los barrios. Su publicación más reciente es Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, y ha publicado, entre otros, La arquitectura de la ciudad global. Bueno, y yo creo que hasta aquí la dejo. Ahora vamos a dar paso. Le pedimos a nuestras ponentes que si pudieran hacer una reflexión de 5 minutos sobre cuál es su premisa entre vivienda y equidad. Comenzamos, por favor, contigo, Jimena. Muchas gracias, Vero. Bueno, pues como me toca a mí iniciar, voy a saludar con mucho gusto esta iniciativa. Y dentro del Pacto por la Vivienda, me parece que en un momento como el que estamos viviendo histórico, en el que las mujeres estamos recuperando espacios que nos pertenecen, estamos obligando a que el Estado reconozca nuestros derechos, estamos organizándonos, estamos abriendo redes, tejiendo como hace tiempo creo yo no lo hacíamos. Evidentemente, pues hay muchas dimensiones que van a ser transformadas y en este sentido me parece genial que hablemos de un nuevo pacto, porque los acuerdos o el orden que en este momento sigue dominando nuestro sistema social, urbano, de dinámicas familiares, pues obviamente fue diseñado y es sostenido por lógicas patriarcales, que en este momento pues están siendo cuestionadas muy duramente en todo el mundo.
Entonces yo saludo y me uno a esta idea, a este anhelo en que las mujeres nos sintamos hermanas, nos sintamos compañeras en una lucha realmente, que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado, pues, es un sistema de creencias, es un sistema de ideas, pero no hay nada más abstracto. Está totalmente encarnado en el espacio, pero también en nuestra lengua. A mí me gustaría referirme brevemente a cómo el patriarcado tiene tomado nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje. Por ejemplo, ahora las mujeres estamos haciendo esfuerzos bien interesantes por utilizar el lenguaje incluyente, que ha transformado mucho las ideas. Si comenzamos a hablar siempre en femenino, nos vamos a dar cuenta de todas las veces que nos invisibilizábamos. Entonces, de la misma manera, el lenguaje pues transforma, modifica o inhibe ciertas tomas de conciencia. Yo soy una convencida de que el espacio es muy parecido, su importancia, a la importancia del lenguaje, solo que pasa desapercibido la mayoría de las veces. Yo creo que el espacio ejerce un poder representativo político en nuestra manera de vivir, pero por desgracia lo damos como neutral, como si las casas que habitáramos no fueran patriarcales, ni las ciudades tuvieran que pasar por un cuestionamiento sobre estas lógicas, estas tensiones, que no nada más colocan, digamos, a los hombres en los puestos de decisiones y ahí los sostienen, y son los diseñadores y son los que toman las decisiones, sino más allá de hombres y mujeres son las lógicas, que nosotras mismas mujeres muchas veces por estar habitando estas ciudades tenemos ciertas aspiraciones, ciertas intenciones, ciertas fobias, que nuestra propia ciudad, yo vivo en Monterrey, nuestra propia ciudad nos ha formado en nosotras y en nosotros. Es decir, la ciudad forma nuestra manera de pensar y esto apenas lo estamos descubriendo. Vivir en Monterrey no es lo mismo que vivir en Bilbao, no es lo mismo que vivir en Buenos Aires, no es lo mismo que vivir en Tepoztlán. Y esto nos está obligando a voltear a ver y a tomar a tomar una posición de buscar ser representadas y representados en nuestros espacios. Porque al final hay relaciones de poder económica, sobre todo en una ciudad como Monterrey, que son las que toman todas las decisiones sobre el cómo vamos a vivir, el cómo vamos a habitar. Y esas mismas relaciones, esto lo dijo Lefebvre, estas mismas relaciones se van a reproducir al momento de que empecemos a habitar y nos empecemos a mover en estos espacios. Entonces, cuando hablamos de vivienda y equidad, es muy importante que observemos quién ha diseñado nuestras casas, qué relaciones se generan y qué relaciones es difícil que sucedan en nuestras casas, qué relaciones necesitamos que tengan un nido acá en casa, en vivienda, y qué relaciones quisiéramos evitar. Y una que para mí es muy importante es que esta casa moderna ha roto su relación con el espacio, con el entorno natural. El hecho de que tengamos a hombres, sobre todo, y no nada más hombres, sino hombres que no cuestionan lo establecido, que no tienen esta visión crítica. Me puse un temporizador para no pasarme de 5 minutos. Y ya se fueron. Esta visión crítica, lo que estamos haciendo, para terminar la idea nada más, es hacer una casa que refuerce esa frontera entre la naturaleza y civilización. Entonces tenemos casas que son solo de cemento, solo de varilla, básicamente casas, y que finalmente el cemento, lo vemos en Monterrey, tiene nuestras montañas deshechas, y eso, en estas montañas estamos viviendo. O sea, al final de cuentas, esa lógica extractivista, esa lógica de una relación muy opresiva con el medio ambiente, estamos habitando ahí, ¿no? ¿Por qué no hay alternativa? ¿Por qué no hay otra diversidad? ¿Por qué no hay otras miradas? Pues precisamente porque todas estas diferentes experiencias y necesidades y ese trato con el ecosistema
está fracturado, ¿no? Es esta lógica patriarcal que considera que no necesita de nada y el día de hoy más que de sí misma, y el día de hoy pues estamos viviendo una crisis ambiental severa, precisamente por no haber entendido que vivienda tiene que estar conectada y relacionada con la tierra, con el aire, con la luz, con el agua. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muy bonita introducción. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Irati y Lorena. Pues hola a todas también. Gracias por invitarnos a participar. Pues para nosotras creo que la premisa se hace tangible en nuestro trabajo. Nosotras fundamos Cuchara, que es nuestro taller de arquitectura, con el fin de incorporar a las mujeres en la profesión de la construcción, y no solo en la profesión, no solo como arquitectas e ingenieras, sino también formamos un programa de capacitación de mujeres albañilas de cualquier nivel académico y social, socioeconómico, perdón. Y el enfoque que le damos a la parte de la construcción siempre es tomando en cuenta el medio ambiente, que pues lo que comentaba Jimena ahora, o sea, si hablamos de equidad, y no podemos olvidar la parte de respeto y no podemos ignorar el momento que estamos viviendo ahora. Entonces nosotras incorporamos técnicas de construcción que son pues mucho más amistosas con el medio ambiente. Sí, pues, como entre otras cosas, pues la formación de Cuchara pues partió un poco, ¿no?, de querer unir la equidad y la vivienda, ¿no? Entonces, pues como dice Lorena, tanto la capacitación de mujeres como el uso de estos sistemas constructivos que son más amigables con el medio ambiente. Y pues nosotras también incorporamos a eso el diseño participativo, ¿no?, que es como muy importante para nosotras porque lo que hace es poner como a las personas en el centro de la vivienda, ¿no? Que muchas veces un poco lo que estamos viendo es que las personas que están diseñando casas o las están construyen casas y no se dan cuenta que son para habitarlas, ¿no? Entonces construimos cajas. Entonces, pues, además del diseño participativo, pues otro de los puntos importantes que fue uno de los motores que pues generó que Lorena y yo nos juntásemos para empezar este proyecto fue también intentar tener diferentes proyectos sociales, ¿no? Y a través de los proyectos sociales, pues lo que estamos haciendo es aprender también a generar comunidad, ¿no? A generar como espacios comunitarios más transversales, siempre intentando utilizar estas técnicas, ¿no? Y también pues intentando generar aprender con la comunidad. Lugares en los que aprendemos a construir y aprendemos a generar espacios en los que pues se dan menos violencias, etc., por el hecho de generar un espacio para todas las personas que habitan en ese lugar. No sé si más o menos ese fue un poco como el inicio de Cuchara, ¿no? Que realmente pues tenemos poquito, como hace 2 años que nacimos como taller y estamos un poco en esas líneas. Ok, muchas gracias, Irati y Lorena. Rosa, ahora seguimos contigo. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu premisa de vivienda y equidad? Bueno, primero las saludo a todas. Muchísimas gracias, Vero y Tatiana, por esta invitación. Y bueno, yo siempre celebro, igual que Jimena, trabajar con mujeres. Estoy ya muy acostumbrada a que trabajo mucho mejor en sororidad que pensando a qué hombrecitos convocar, que además nunca nos convocan, o en general no nos convocan. Para variar, como soy filósofa, estoy acostumbrada a escribir y luego pues leer. No tengo esta capacidad que veo en todas las demás chicas, ¿no? De improvisar. Entonces, bueno, escribí un poquito más de una cuartilla que les quiero compartir.
Dice, si bien el feminismo es un movimiento que lucha por la equidad en derechos humanos y políticos, así como por la desedimentación y extinción de prácticas y discursos de opresión y dominación contra las mujeres, me parece importante señalar que en tanto la mujer no existe como una categoría de la que podamos extraer ninguna esencia, sino que se trata de una unidad de análisis heterogénea y poblada por la diferencia, este movimiento, el feminismo, debe pensarse como una lucha por la equidad y contra la violencia más amplio. En otras palabras, mujeres siempre en plural y acoge cuerpos desde ya atravesados por otras formas y métodos de opresión y de privilegio, como la raza, la ciudadanía, clase social, preferencia sexual. El feminismo debe ser, por tanto, una batalla contra la desigualdad en sentido amplio, pues el combate contra la violencia y la inequidad están engarzados desde el origen y desde lo que implica la determinación mujer. Siguiendo esta perspectiva, el feminismo debe ser parte de una lucha desde y por la interseccionalidad. Esto es, un movimiento ampliado y solidario con todas las minorías y con todos los cuerpos abyectos. Durante esta pandemia, la expulsión, la no cabida, el despojo o la desprotección de y en el hogar familiar ha sido un lente de aumento para ver la imposibilidad de muchos cuerpos, no solo de mujeres, víctimas de la violencia doméstica, para quedarse en casa, y que por lo tanto creo que esta pandemia nos aclara batallas que hay que dar, sí desde el feminismo, pero a partir de una lógica interseccional. Rechazar la violencia y afirmar la igualdad radical no tiene sentido sin asumir que cuando las vidas de las mujeres y de las minorías de todo tipo son maltratadas o aniquiladas, es una señal de que esas vidas no son tratadas como igualmente valiosas. Y aquí, por supuesto, pensaría en la naturaleza, Jimena, ¿no? Que a ti te preocupa. Entonces queda claro que una agenda política feminista no puede limitarse a los derechos de las mujeres y al desmantelamiento de prácticas y discursos machistas, sino que debe ser una por la equidad radical y global. Nos necesitamos los, unas a los otros para vivir, y esto va más allá de la familia y de los lazos de parentesco. Esto atraviesa fronteras y es una realidad transnacional y global. Muchos cuerpos han quedado desprotegidos durante esta pandemia y para otros la vulnerabilidad se ha reforzado gravemente. Prácticamente no hay refugios ni para mujeres y menores víctimas de violencia doméstica, tampoco hay para migrantes, para las personas que ya de hecho estaban sin techo, para quien no puede estar en la casa de familia porque sufre de rechazo por su género y o preferencia sexual, etc. Como comunidad, creo que estamos en deuda social con todos los cuerpos abyectos de las casas conceptualizadas como el refugio por antonomasia. Urge una crítica de la familia, del hogar como refugio y del lazo parental y consanguíneo que han sido culturalmente romantizados. El techo digno y cuya arquitectura permita el asilo, acogida o amparo debe también ser responsabilidad social y por lo tanto es el Estado el que debe garantizarlo. Esta pandemia hizo evidente lo prioritario que es garantizar que todas las personas tengan un refugio decoroso, y con esto quiero decir que cumpla con todas las condiciones de infraestructura para cuidar tanto la salud física como la mental. No solo no estábamos preparados para esta epidemia en términos de la calidad, suficiencia y acceso a los servicios de salud, tampoco hubo albergue para todos los cuerpos, pues un porcentaje muy alto de personas no ha tenido lugar donde refugiarse, sea porque estaban ya en condición de calle, de desplazamiento migratorio, o sus casas familiares no eran un lugar seguro, sino el escenario de la violencia. Aquí un poquito haciendo referencia a la campaña de quédate en casa, ¿no? Bueno, pues ¿cuál casa, no? Para mucha gente ni siquiera fue una opción, y para otras muchas quedarse en casa fue una sentencia de muerte. En términos sociopolíticos, el proyecto no puede limitarse a despatologizar casa por casa o a restaurar el bienestar de cada víctima. Un programa de vivienda con perspectiva de equidad debe ser uno más amplio, fundado en la crítica a las unidades de análisis hogar y familia como el espacio-tiempo sin más del refugio. El hogar y la familia tradicional son insostenibles como el designio, pero también como la aspiración y la idea reguladora de la organización social.
Por su parte, un proyecto ético de cohabitación no violenta debe pensarse a partir de la transformación de colectividades y modos solidarios que estén en consonancia con nuestra interdependencia ontológica. Una vez más, Jimena, muy de acuerdo contigo, no nada más de seres humanos entre seres humanos, hombres y mujeres, etcétera, sino también con lo otro, ¿no? Con la naturaleza. Ningún proyecto basado en la transformación individual puede lograr el desmantelamiento radical de modos de violencia contra grupos vulnerabilizados. Gracias. Muchísimas gracias, Rosaura. Buenísimos tus ensayos, como siempre. De verdad, gracias. Zaida, te cedo la palabra, por favor. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Rosaura, casi que lo podría leer de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo también con los anteriores, pero como ya he leído, bueno, creo que repetiré muchas cosas que ha dicho, ¿no? O sea, una de las cuestiones que ha dejado en evidencia el COVID, especialmente, es eso de quedarte en casa, que no puedes, que no tienes, pero además que los cuidados, que es esencial para la vida, o sea, la esencia de la vida es cuidarnos entre nosotros, cuidar la naturaleza, cuidarnos nuestra casa pequeña y casa grande, y eso queda en evidencia que es lo único que no ha podido parar. Sin embargo, es lo más despreciado por nuestra sociedad. Por tanto, ese cambio que ya han anunciado las que me han precedido en la palabra, pues estoy totalmente de acuerdo. Es necesario cambiar el registro de valores y poner la vida en el centro, las vidas en el centro, ¿no? Y en ese sentido, la vivienda, primero, repensar todas sus jerarquías interiores, pero como también ha dicho Rosaura, iría más allá. O sea, la vivienda no puede ser una unidad cerrada en sí misma, sino, y los cuidados y la reproducción no es una cuestión para resolver el interior de una familia o de una unidad de convivencia, es colectivo, es comunitario. Ese es un cambio que tenemos que dar también, porque con otro tipo de redes, con otro tipo de unidades de convivencia, posiblemente podríamos transformar juntas y juntos las violencias, ¿no? Y los dominios. Por otro lado, bueno, todo esto también coincido, ¿no?, con esta interseccionalidad del problema, si vamos al problema de la vivienda, pero creo que hay otra cuestión, ¿no? Coincido, cuestión de clase, capacidades, de ser mujer, que atraviesa todas las interseccionalidades y que siempre te coloca en una situación de inferioridad. Pero también pondría otro tema, que es, tenemos que dejar de pensar en la vivienda como una propiedad. La vivienda es una necesidad, un servicio, un derecho, no una propiedad. Porque además no hay... Vale, habría que cambiar también el sistema laboral, que es una porquería y que los trabajos no dan, aunque trabajes, para acceder a una vivienda, pero el concepto de propiedad de la tierra es totalmente errado. ¿Cómo podemos poseer aquello que es finito, aquello que es imprescindible para la vida nuestra, de los que vienen y los que están, que no somos humanos, ¿no? En eso también totalmente de acuerdo con la postura de Jimena, ¿no? Esta idea ecofeminista de reconocer la ecodependencia en la interdependencia y dejarnos de estar de este ser neoliberal, patriarcal, independiente, autónomo, que todo lo puede, que no existe, que es una falsedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer y ojalá, de alguna manera, esta situación desgraciada que estamos viviendo sirva como para pasar del otro lado y que entendamos que vamos todos en el mismo barco, que no se trata tampoco se trata de una vivienda mejor diseñada o no, o sea, no sé si es una cuestión de diseño, sino un cambio mucho más profundo, y en realidad, si vamos al término arquitectónico, espacios que permitan desarrollar las vidas variadas y las uniones variadas entre seres humanos y otros, ¿no? Y romper también esos binarios, hombre-mujer, artificial-natural, que es lo que nos ha llegado a este colapso planetario que estamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que sería un poco esta aportación. Muchas gracias, Zaida, y muchas gracias a todas, realmente muy enriquecedor. Y justamente la siguiente pregunta que queríamos lanzarles a todas viene muy ligada con el tema que acaba de mencionar Zaida, de la propiedad. Hoy en día, además, en un país como México, por ejemplo, las mujeres solo son propietarias del 35% del suelo, y está a estudiarse porque el número no es exactamente real, por muchas cuestiones, no me voy a meter ahí. Sin embargo, es evidente que, que eso genera una disparidad importante, no solo nada más por ya el hecho intrínseco de la propiedad, que me parece absoluto, y estoy de acuerdo con el punto de Zaida, pero sin embargo vivimos en esa realidad, ¿no? Hoy existimos en un mundo en donde existe la propiedad privada, que no se ve cercano el día en que se va a abolir,
cómo podemos a partir de eso plantear un acceso más equitativo a la vivienda a las mujeres. Me gustaría empezar, lanzar esa pregunta, empezar con Jimena, y podemos ir igual en el mismo orden que empezamos. Gracias. Bueno, pues quisiera nada más comentar un poco la importancia del cuarto propio. Las mujeres no podemos crear, no podemos transformarnos, explorarnos, estar con nosotros, filosofar, producir, si no tenemos un cuarto propio. Un cuarto propio es el mejor punto desde el cual podemos formar nuestra voz, colocar nuestros dos pies en la tierra, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque concuerdo muchísimo con Zaida con este tema de que es un absurdo que algo tan vital se haya convertido en un privilegio como es la propiedad de la tierra, sí considero que, por ejemplo, los estados tendrían que hacer, si quieren, digamos, no terminar agotados históricamente, tendrían que entender ciertas necesidades el día de hoy, y es que, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, en Santa Catarina, Nuevo León, 8 de cada 10 familias son lideradas por una mujer, o sea, la mujer es jefa de familia, 8 de cada 10. Y aquí, si nos ponemos a pensar, si no son propietarias de su propia casa, entonces están librando batallas dificilísimas, no nada más de sobrevivir, de criar, de sostener la casa, sino que además pagar una renta, etcétera, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar los gobiernos que hoy están todos en una crisis histórica, porque no están resolviendo las necesidades del hoy, sino que están con sus propias agendas endogámicas, que nos representan. Si quieren sostenerse en un futuro, tendrían que empezar a leer todo esto, ¿no? Tendrían que empezar a ver en perspectiva qué va a pasar, ¿no? ¿Qué necesitan las mujeres, ¿no? Y particularmente las madres que están solas, sin su pareja, sin el progenitor, sin el apoyo del progenitor, que esto es una violencia machista tremenda, que casi nunca se ve, porque está tremendamente naturalizada en México. Los estados tendrían que dar apoyos específicos a la palabra a las mujeres. Y además hay mucha evidencia de que somos las más cumplidoras, las más responsables, las que asumimos estos compromisos pues con total responsabilidad. Entonces, creo yo que ante esta situación hay que impulsar, obviamente desde nosotras, estas exigencias, porque efectivamente, creo que fue Zaida quien lo comentó, esta cuestión del cuidado no debe ser un asunto de mujeres, ni mucho menos. O sea, necesitamos un Estado, necesitamos a nuestra sociedad cuidándonos. La verdad es que las mujeres nos hemos hecho trizas siendo las únicas cuidadoras de esta sociedad, y más allá de exigir que los hombres ya por Dios tomen ese lugar que les corresponde, el Estado tiene que ser de alguna manera quien impulse con políticas públicas esta transición, ¿no? En ese sentido, sería deseable que hubiera políticas públicas para distribuir el suelo, ¿no? Para que justamente las nuevas relaciones que las mujeres podemos anhelar, que necesitamos, pues las podamos transformar el espacio y así transformar a la sociedad. Sería mi comentario. Muchas gracias, Jimena. Irati y Lorena, ¿qué nos comentan sobre el tema de la propiedad? Pues para nosotras, como que, bueno, nuestro ámbito es más técnico, pero lo que podemos mencionar al respecto es que al considerar también que las mujeres aprendan a construir así como los hombres, o sea, que no solamente haya hombres albañiles, sino que también haya mujeres albañilas que puedan construir sus propias casas, que puedan arreglar sus propias casas, como que la mujer ya no es tan dependiente de que, o sea, especialmente en lugares más marginados, ¿no? Donde pues a lo mejor la casa se queda sin la loza porque el hombre se fue al extranjero y entonces ella ya se quedó ahí con media casa y tiene que esperar a que venga el tío o alguien a terminar de ponerle el colado. O sea,
al incluir a las mujeres en el ámbito de la construcción, de repente ya no es necesario eso, ¿no? De repente ya las mujeres pueden saber qué es lo que se tiene que hacer, tomar decisiones y tomar acción en esas cuestiones, y pues de alguna forma a lo mejor es más como, pues no es legal, no es tomar acción en el ámbito legal, pero sí en cuanto a apropiarse de los espacios, ¿no? Finalmente una casa que tú construiste es diferente que la casa que construyó tu marido o que te construyeron para que cuidaras a los niños, ¿no? Creo que se vuelve diferente también. Pues sí, darle mantenimiento también, no tener que depender de los hombres para arreglar las instalaciones de plomería o de electricidad, como que esa creo que genera una sensación diferente de apropiación de los espacios. Sí, como que un poco nuestro enfoque, ¿no? Desde el taller es que pues nosotras estamos ubicadas también en pues uno de los corredores más violentos, ¿no? Que existe en México, donde la mayoría o muchas mujeres pues no tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces para nosotras como igual una manera en la que podemos o creemos que podemos como empoderar a la mujer es desde la educación, ¿no? Desde la formación, en este caso de los oficios, ¿no? Y ese ha sido un poco como, ese está siendo un poco como nuestro camino, cómo formar a mujeres que sean competitivas, que no caigan también, que es un poco lo difícil, ¿no? En estas formas que ya trae como la construcción, estas formas que traen los hombres, que el más fuerte es el que más vale, o que, ¿no? Que eso es también un poco como la dificultad de luchar en estos ámbitos, ¿no? Pero sí, para nosotras, como cómo hacer que las mujeres puedan tener esos espacios que sean suyos es desde, pues que puedan tener ese oficio, que luego, claro, dentro de la sociedad pues es difícil, ¿no? Dentro de esta sociedad que se puedan dedicar a la crianza, que se puedan dedicar a, ¿no? Que puedan salir de sus casas a tener oficios, pero bueno, como que esa es un poco nuestra intención, la capacitación y intentar cambiar esos paradigmas de que las mujeres también podemos formar parte de estos ámbitos que han sido considerados históricamente, pues bueno, históricamente, desde hace no tanto, pero de alguna manera que en nuestro chip de la cabeza sí nos han plantado que esto tiene que ser para los hombres, ¿no? Entonces, ese es un No, poco... sí, definitivamente es un vehículo importantísimo para la emancipación de la mujer, ¿no? De no depender del hombre para construir su propio espacio. Claro. Importantísimo. Y como Muchas decía gracias. Lorena, como o sea, arreglar pequeñas cuestiones de la casa, ¿no? Que siempre estamos dependiendo de que alguien venga a nuestra casa a que nos arregle una tubería o nos arregle o nos haga una instalación eléctrica, cuando pues creo que pues solo hace falta una pequeña capacitación y pues ser capaces de equivocarse una y otra vez hasta aprender. Sin duda, también puede ser un vehículo potencial porque si lo construiste tú, ¿no? En un terreno que pertenece a ti, pues la propiedad se vuelve todavía más arraigada y más importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rosaura. ¿Qué nos comentas? Pues no mucho más de lo que mis colegas han dicho, pero bueno, apuntaría más hacia, digo, por supuesto, yo creo que creo en las grandes revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? Pero también creo en estas pequeñas revoluciones que hacen cambios grandísimos, ¿no? Y la repetición de sus acciones van mermando y abriendo nuevas formas de convivencia, ¿no? Como el taller de Irati y Lorena. Me parece genial su proyecto. Me gustaría conocer más sobre su trabajo, pero creo que esa es una pequeña gran revolución. Y también, no sé, luchas como créditos hipotecarios para mujeres, ¿no? O sea, que habría que también poner eso dentro de la agenda feminista. Y por otro lado, también pensar en una gran revolución, ¿no? Un poquito más como por el lado que iba Zaida, ¿no? De una crítica a la propiedad privada, ¿no? Que no es lo mismo que la propiedad personal, ¿no? También habría que diferenciar entre propiedad personal y propiedad privada, ¿no? Pero bueno, sí una crítica a la propiedad, y me parece importantísimo lo que señalaba Zaida, ¿no? O sea, tenemos que pensar en la vivienda como un derecho y no como un privilegio, ¿no?
Y creo que también, o sea, digo, esta pandemia visibiliza cosas y al mismo tiempo agrava, ¿no? Agrava la situación, está agravando la situación de precariedad para muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que es momento de ser mucho más afirmativas, ¿no? O sea, hacia la acción, pues, ¿no? Y pensar en la construcción, no de hogares, ¿no? Como decía hace rato, ¿no? Donde lo que queremos es ver dónde va a habitar la Sagrada Familia, ¿no? Papá, mamá, hijitos, y ya si tienen más posibilidades el perro y la macetita, ¿no? Sino pensar, por ejemplo, en todas estas comunidades o familias, ¿no? Que no están constituidas de manera edípica, ¿no? Pensar por ejemplo, la construcción de viviendas donde la cocina sea comunitaria, ¿no? Donde haya un salón de juegos comunitario. Qué sé yo, digo, ustedes arquitectas sabrán mucho más que yo cómo se puede irrumpir en el espacio para que las dinámicas familiares, sí, familiares, no en el sentido de mamá, papá, hijitos, sino en el sentido de, o sea, pequeñas comunidades que se juntan por lazos afectivos y por lazos de solidaridad y pensar en espacios también, por ejemplo, en espacios que ofrecer a la migración, ¿no? O sea, creo que México es responsable número uno, ¿no? De todos estos cuerpos que van migrando del sur hacia el norte y que los maltratamos, los ofendemos, los violentamos. Las mujeres empiezan a tomar pastillas anticonceptivas desde antes de cruzar México porque saben que en México el 90% de ellas será violada. Entonces, bueno, o sea, hay que responsabilizarnos de esos cuerpos que van pasando por México. ¿Dónde han estado durante la pandemia, por ejemplo, no? O sea, es algo que México no ha hablado. Nadie se ha hecho responsable de esos cuerpos. ¿A dónde se refugiaron? ¿Dónde están? O sea, como también pensar en la exigencia no nada más de la propiedad privada o personal de las mujeres para sus propias viviendas, sino también hacernos cargos de otros cuerpos que son igualmente oprimidos y violentados. Muchísimas gracias, Rosaura, sin duda, ¿no? Un tema importantísimo lo que dices de que existen las revoluciones y están sucediendo. Y bueno, una que a lo mejor no tiene propósito de equidad, pero es muy cierto que las nuevas generaciones ya no buscan ese arraigo a través de la propiedad privada y a lo mejor eso puede generar una transformación, no lo sé, evidentemente no tiene esa connotación equitativa, pero no sé, Zaida, ¿qué nos quieres decir de ese tema? O sea, ¿cómo podemos plantear este asunto en este momento? Claro, evidentemente lo que yo planteaba era como radical, pero creo que de alguna manera tener ese foco radical, porque si en la misma lógica que estamos, no vamos a solucionar el problema de la equidad, de la justicia espacial, del planeta, no. Tenemos que cambiar y el cambio tiene que ser realmente drástico y no tenemos mucho tiempo, como Ximena seguramente estará de acuerdo. Por tanto, de entrada sería, bueno, la vivienda como servicio, la idea de la hipoteca, la idea de la vivienda pública que siempre hay que pagar algo, hay que tener algo de dinero, si cada vez los trabajos son más precarios y dentro de esa precariedad las mujeres tenemos las peores condiciones, en el caso de allí, de aquí, trabajamos más horas pero menos horas pagadas, a peores sueldos, en condiciones peores, laborales, sin contar con todas las cuestiones de violencias que sufrimos más y diferentes. Por tanto, sí, acceso a crédito, pero ¿para quién? ¿Quién puede tener crédito? Y sí, es cierto que está demostrado que cuando las mujeres tienen un crédito, una ayuda, son mejores pagadoras y ese dinero beneficia y ese bienestar no solo para ellas, sino que es más colectivo. No es porque seamos unas santas, sino porque nuestra socialización como cuidadoras hace que pensemos de esta manera, ¿no? Pero eso sigue estando siempre dentro de este sistema en el que estamos y claro, no sé si estamos para cambiarlo, pero si no lo cambiamos no habrá equidad. La equidad solo puede ser en un cambio, ¿no? Y sí, la vivienda pensada, no sé, como un servicio, como un derecho, como un equipamiento. De alguna manera, si es dentro de este mismo sistema, sí que diría que más o menos en los países en que estamos compartiendo hay una cierta educación pública, una cierta sanidad pública,
¿por qué no una vivienda pública? Pero no una vivienda pública que yo compro, no sé qué, no. También como un servicio que yo me merezco por ser ciudadana, ciudadano. Luego, si tengo más dinero, pagaré, compraré lo que pueda, igual que pago una escuela privada, que pago una sanidad privada. No, es que no se me ocurren maneras. El sistema que tenemos ahora no alcanza, no llega a ningún país. En ningún país el derecho a la vivienda es real, no se cumple. Y luego, evidentemente, podemos hablar de qué viviendas, ¿no? La vivienda para esa Sagrada Familia, que me ha encantado, para la Sagrada Familia, inventada, luego reinventada en el siglo XIX por la reina Victoria, que es minoritaria y que encima cuando se hacen las viviendas, y de ejemplos nos sobran, ¿no? Todos esos miles de viviendas que están casi abandonadas en México, que obedecen a esa familia nuclear en un espacio que no tiene ni las dimensiones, que no puede crecer porque tampoco tiene espacio para crecer, pero y que además no contempla la cantidad de variables, no digo que infinitas, pero casi, de situaciones familiares. Y en donde, como un ejemplo, una vez trabajando en Costa Rica, estábamos haciendo un trabajo con una barriada que tenía que ser trasladada, un trabajo escolar, pero había un trabajo, una propuesta del ministerio, y el ministerio proponía hacer unas casas de papá, mamá que se queda cuidando niños, papá que trabaja. Papá no existe, 3 generaciones de mujeres que viven juntas, la abuela, la madre, la hija, cada una con sus hijas, una que se queda trabajando en la casa productivamente para cuidar reproductivamente, y las otras que salen. Necesitas otra casa, una casa que reconozca esas unidades de convivencia menores, que reconozca los cuidados colectivizados y que reconozca el trabajo productivo desde el hogar. Pero tenemos unos sistemas y unas leyes, o la casa sin cocina. Aquí, en España, no puedes hacer una casa sin cocina y una cocina colectiva, porque la normativa no te permite. Una casa, por definición, tiene una cocina, aunque sea un espacio que no se puede hacer nada, pero tiene un espacio que se pone cocina, ¿no? Entonces, hay tantas cosas para cambiar de manera de mirar, ¿no? Ese ser neutral y universal, que como decía alguno al principio, que evidentemente no existe, pero que nos invade a todos, ¿no? Y hoy en otra charla decía, bueno, tenemos que pensar esas variables porque la talla 38 no nos entra a todas y no podemos entrar en una 38. Entonces tengo que pensar en 50, 60, en 30, en 10, las que sean, y ver cómo hacemos posible desde una arquitectura que sea capaz de reconocer la necesaria interacción con la naturaleza, respeto por la naturaleza, respeto por las diversidades, y que sea flexible sin que sea tampoco una falsedad. La mayor flexibilidad a veces son espacios como más anodinos, con una superficie suficiente como para que quien la ocupe pueda darle el uso necesario, ¿no? Y no estás siendo ya muy clara al proyecto, ¿no? No estas casas que tienen una habitación grande para el papá y la mamá, unas habitaciones mínimas para los niños, una cocina escondida, un lavadero que no existe, espacios de guardados que no hay. Bueno, claro, desde esa casa que debería responder a esa familia, a esa Sagrada Familia, que tampoco responde, ¿no? Entonces, hay para cambiar en todas las escalas. Así es, Zaida, muchísimas gracias. Nos diste entrada a nuestra tercera pregunta. Ya hablaste bastante de ello, pero sin embargo yo creo que todavía podríamos agregar un poquito más sobre el tema de cómo puede ser esta forma para esta vivienda que dé cabida a diferentes tipos de familias, a diferentes personas, habitantes, ¿no? No sé si Jimena nos podrías compartir un poco de lo que tú desde tu perspectiva hayas pensado en relación a esto, a cómo pudiera ser esta forma, o sea, esta casa, esta habitación que dé cabida a otras formas de vida, no solamente la Sagrada Familia. Bueno, pero pues yo pienso que de entrada tendrían que cambiarse el proceso típico, tradicional de hacer espacios, de producir espacios, invitando a las usuarias y a los usuarios futuros a decidir, ¿no? A hablar. O sea, estamos llenos de espacios en donde el único que nunca se vio y que forma parte de un render, que es nada más así una persona parada, que a la cual nadie le preguntó qué necesitaba, porque iba a ser quien iba a habitar el lugar, ¿no? Ejemplos hay millones, ¿no? Una profesora maestra me acaba de decir que no soporta trabajar en una pecera que les pusieron súper transparente, con toda esta idea de la transparencia,
en donde no todos los alumnos pasan a saludar, etcétera, y ellos no se pueden concentrar. O sea, un error garrafal, ¿no? Me acuerdo hace poco que fuimos a Tepoztlán, rentamos una casa Airbnb, y en la noche mi hija nos invitó a todos los amigos que estábamos ahí a que hiciéramos un recorrido por el jardín, que ella ya había dicho que en este lado se podía platicar en divinas, en este lado se iba a estar solo a pensar, entonces en este lado nos íbamos a acostar a ver las estrellas. Entonces me encantó y me hizo como, vaya, o sea, si les preguntáramos a los niños, ¿dónde quieren vivir? ¿Qué quieren que suceda dentro de sus espacios? Nos enamoraríamos del espacio de nuevo por toda la capacidad transformadora que tiene. Lamentablemente vivimos en casas, como comentaban ahorita y Elena, que son como cajas, que ya están prehechas y uno tiene que llegar y transformar en lo posible el espacio para sentirse más a gusto. Pienso en esta crisis, en esta alerta de género que está por todo el mundo, de violencia, de feminicidios, y me pongo a pensar de cuántas formas las casas se vuelven cómplices, se facilitan la violencia. Si las mujeres pudiéramos ser escuchadas y, mejor aún, construir, formar parte de todos estos procesos de toma de decisión, seguramente, creo yo, porque esto es algo que cada una debe decir, tendríamos espacios de ayuda mutua. Nosotros lo que necesitamos es tejer redes. Ya nos dimos cuenta, yo escuchándolas en este momento me daba cuenta de que quiero mi revolución feminista, que obviamente va a pasar por la tierra, obviamente va a pasar por los espacios, y somos bien capaces. Lo estamos viendo cada vez un poquito más, la capacidad que tenemos para articularnos, para autorizarnos y para accionar. Entonces, me pongo a pensar que esta casa feminista tendría obviamente espacios de crianza compartida, porque las mujeres que en este momento, por ejemplo, criamos en casa, pues qué bendición sería, perdón la palabra bendición, pero realmente una bendición feminista de la diosa, sería poder tener un espacio comunal en donde una persona, una cuidador o cuidadora, se hiciera cargo, nos fuéramos rolando para ver jugar a los niños o compartirles, etcétera, un espacio con tierra, un huerto comunitario, ¿no? Pienso en este ejemplo aquí en Monterrey, en la Alianza, de la arquitecta Coral Fernández, que lideró un grupo de habitantes de una colonia muy vulnerable, económicamente muy castigada, e invitó a las mujeres a que formaran parte de todo del diseño. Y como termina, que además es bellísimo porque son paredes de tierra, techos de madera, muy, muy hermosos, materiales reciclados, muros de PET, ¿no? Una belleza. Las mujeres deciden poner un huerto, ¿no? de hierbas de olor en el centro, ¿no? En un caracol precioso. Entonces, pues sí, necesitamos espacios para el intercambio, para la ayuda mutua, para la proximidad, en donde estén las dimensiones de lo doméstico, de lo comunitario, de lo público, de lo ecosistémico, que formen parte de, ¿no? Y en términos de violencia, pues nunca más estas mini casitas, ¿no? Que son solo pensadas en la rentabilidad, en el profit, entendiendo el espacio al territorio como una mercancía. Todas estas lógicas tienen que cambiar, las vamos a cambiar. Si decimos va a caer, es porque obviamente tiene que ser transversal al espacio, ¿no? Si no transformamos el espacio, no transformamos a la sociedad. Totalmente de acuerdo, Jimena. Muchas gracias. Irati, Lorena, ¿cómo es esta casa feminista? Pues creo que, bueno, las dos estamos, por la manera en la que trabajamos, estamos muy de acuerdo con lo que dice Jimena. O sea, creo que como que desde la profesión o desde el ámbito del diseño, digamos, pensar en que no es una sola persona diseñando, ¿no? Que de alguna forma los arquitectos y las arquitectas somos como que transcribimos ideas que están generando las personas que van a habitar en los espacios. Y, o sea, por ejemplo, nosotras hemos tratado de adoptar metodologías de diseño participativo en las cuales siempre pedimos
a los futuros habitantes que vengan. Si es una pareja, pues ambos. Si es la familia entera, que venga la familia entera, porque lo que nos gusta es saber qué es lo que, cómo es cada persona y cómo quieren ese espacio en el que van a vivir, ¿no? Y tampoco es fácil, nos ha tocado, o sea, por más de que nosotros insistimos en ese aspecto, también a veces llega gente y nos dice, pues sí, pero no importa, yo hablo por ella, como que... Y, o sea, es bien interesante porque luego también dentro de las mismas reuniones que tenemos para empezar los procesos de diseño, como que de repente empiezan diálogos entre las parejas, los que no tenían ni idea de lo que quería una o de lo que quería el otro, ¿no? Como que creo que es bien importante integrar a las habitantes y los habitantes en los espacios que se van a habitar, ¿no? Como que es muy, o sea, no sé en qué momento llegamos a decir que los arquitectos somos los que proyectamos esos espacios y luego en el peor de los casos ni siquiera arquitectos, ¿no? Luego ya más bien son instituciones que se dedican a construir, que ya ni siquiera hay un diseño, ya es como, pues como una receta de alguna caja, que ya no sé ni en qué tipo de casa está basada, porque la realidad es que, o sea, te mueves 100 kilómetros y ya la gente vive de una forma diferente, o sea, estas como tipologías de casas tienden a ser muy falsas, porque nada más por cultura cada lugar es bien diferente, por cultura, por clima, por necesidades personales, económicas, como que es bien variable. Entonces creo que sí hay que alejarse también mucho de los prototipos. No sé. Sí, como que no creemos que haya un diseño, ¿no? Y como que si se parte de que hay un diseño ya quiere decir que estamos equivocadas. Como que cada espacio tiene que estar pensado y diseñado por las personas que vayan a estar habitando esos espacios, ¿no? En el caso, pues nosotras en concreto sí nos dedicamos hasta ahora al diseño de la casa. Entonces, cómo enfocar esos diseños tiene que ser como que los habitantes tienen que enseñarnos cómo viven, ¿no? O qué es lo que les gusta hacer, dónde les gusta estar. Lo que nos hemos encontrado muchas veces, o sea, las metodologías, pues hay varias metodologías de diseño participativo, ¿no? Y nosotras vamos agarrando un poco de todas y vamos generando nuestra propia receta, ¿no? Que no siempre es válida, pero un poco sí que nos va acercando a cómo la gente se imagina sus casas. Lo más curioso es que, por ejemplo, hay unas dinámicas que son de cuáles son los espacios de intimidad, ¿no? De cada persona. Entonces, muchas veces nos encontramos con que dentro de las casas, cuando, pues esas no son preguntas que nos hacemos cuando habitamos una casa, ¿no? ¿Cuál es mi espacio de intimidad y cuál es mi espacio en el que estoy con las personas con las que convivo? Pero cuando salen en la mesa, como lo que sí nos encontramos es que muchas veces los hombres sí tienen esos espacios de intimidad, como que de repente se les ocurre muy rápido, pero las mujeres entonces sí como que tienen que elaborar un discurso paralelo de, bueno, si estos son sus espacios de intimidad, ¿cuáles podrían ser los míos, ¿no? Entonces, en el momento de diseñar una nueva casa, como que sí está bueno como que plantear todas esas cuestiones alrededor de cómo quiero vivir, cómo quiero que sean mis espacios, cómo quiero que sean mis espacios dentro de la casa en los que comparto y cómo quiero que sean de intimidad, ¿no? Entonces, sí, no hay un diseño, ¿no? Entonces, todos estos programas del gobierno que sacan casas iguales, ¿no? Que se igualan aquí en el País Vasco o en el sur de México o en el norte de México, pues definitivamente vienen a poner parches sobre una problemática, ¿no? Vienen a generar números o no sé a qué vienen a solucionar, pero definitivamente no solucionan problemas de vivienda. Entonces, pues sí es complejo, porque también nos encontramos en un momento en el que todo cuesta dinero, ¿no? Entonces, ¿quién puede permitirse generar un diseño participativo hoy día, ¿no? O cómo se pueden generar esos procesos de manera que le lleguen a todas las personas para que todo el mundo tenga derecho a tener una vivienda
en la que haya sido pensada para ella, ¿no? Como que esas son las cuestiones un poco que a mí, pues, como más me... Como que, sí, como que no sé de qué manera se podría hacer. Pues creo que tiene que ver también con la autoconstrucción. Ajá. O sea, si tú vas a construir tu casa, como que en este caso, retomando lo de la primera pregunta, si estás involucrada en el proceso de construcción de la casa, de alguna forma creo que va más implícito como que pensar en el espacio que habitas y bueno, de qué tamaño quieres tu recámara, porque tú la estás construyendo, de qué tamaño quieres el baño, si el baño tiene que estar adentro de la casa, si la cocina tiene que estar adentro de la casa o no, o como que al participar en los procesos de construcción, creo que de alguna forma también empiezas a generar otro tipo de estrategias. Claro, sí, puede ser. Ok, muchas gracias, Itati, Lorena. Rosaura, hablando del tema de la violencia dentro de la casa, ¿cómo crees tú que pudiéramos ayudar o qué características espaciales, más bien, son las que tú te has dado cuenta que pudieran incidir en que estas casas se pudieran volver más seguras, o sea, o pudieran ayudar a que no sucedieran estos temas tan violentos? Hace ratito mencionaste el tema de la individualidad, o sea, de que al estar separadas a lo mejor fomentamos este tipo de comportamientos violentos o más bien los dejamos al abandono. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Pues yo más que pensar en un diseño de una casa familiar donde se pudiese prevenir la violencia, la verdad es que digo, no se me ocurre nada, pues no sé, botones ¿no? de alarma, qué sé yo, pero más bien es como que tenemos que pensar en construir espacios, exigir espacios, ¿no? En los que las mujeres que sufren de violencia doméstica y los niños y niñas que sufren de violencia doméstica puedan ir, ¿no? O sea, el problema es que tu casa sea el único espacio donde tú puedas vivir y cuidar de tu propia vida. Creo que más bien ese es el problema. O sea, que pensamos en la casa, en el hogar familiar como el refugio, ¿no? Entonces, ahora si nos ponemos a pensar en, bueno, pero hay que construir un cuarto de seguridad, hay que poner alarmas, o sea, más bien es como uno tiene que pensar en construir espacios, en exigir espacios a donde una pueda ir y sentirse protegida y protegida por el Estado, por la comunidad y que uno tenga opciones, ¿no? Que las mujeres tengan opciones para no tener que quedarse en ese techo donde una es violentada. O sea, como que no haya dónde correr, no haya dónde, no haya a quién recurrir. O sea, como decía antes, yo creo que el proyecto social y un proyecto feminista no es ir y despatologizar a la Sagrada Familia, ¿no? O sea, es más bien pensar en otros modos de compartir la vida cotidiana, ¿no? De refugiarnos, ¿no? O sea, de refugiarnos tanto del clima como pues sí, de la violencia, etcétera, ¿no? Y bueno, pero ahora también, nada más quisiera agregar una cosita chiquitita porque pues yo no soy filósofa, no soy arquitecta, no podría yo pensar en el diseño de una casa feminista, pero lo que sí creo es que, o sea, lo que sí me llama la atención y que creo que es algo que tenemos que criticar, es que todas las labores de cuidado siempre están escondidas, ¿no? En las casas. O sea, como que la cocina siempre está con puertas o si pensamos, por ejemplo, en la vivienda de en multifamiliares, ¿no? Que son los que
digamos, el Estado se encarga de su construcción, en la cocina siempre cabe una sola persona, ¿no? O sea, es el espacio más sacrificado. Entonces, pues claro, mi abuela, por ejemplo, vivía en un departamento, en una unidad habitacional, y era la única que cabía. A lo mucho cabíamos algún nieto o nieta para ayudarle a hacer, pero era eso, ¿no? Los niños ayudábamos, o sea, no era nuestra responsabilidad. No es o sea, digamos, las labores de cuidado o el lavadero siempre está lejísimos, ¿no? O sea, en la azotea, o escondido en un lugar horrible, en donde nadie quiere estar. O sea, no hay manera de estar lavando y al mismo tiempo estar conversando. O sea, como que las labores de cuidado siempre hay que esconderlas y no son compartidas, ¿no? O sea, recaen en una sola persona, porque solo cabe una persona. Algo así, criticaría yo. Exacto, no, precisamente es que el tema va por el lado de poder repartir estas labores de cuidado, poder hacer estos espacios que sean más integrados, y en el tema de la seguridad, definitivamente no va a haber cámaras, no va a haber cuartos de seguridad que nos salven de esta situación si la sociedad misma no nos apoyamos, como se ha estado mencionando. Zaida, a mí me gustaría que nos contaras un poco, porque tú has manejado todos estos temas en tu último libro de Mujeres, Casas y Ciudades, y hago énfasis en mujeres, que me encanta que no es arquitecta, sino mujeres, o sea, todas las mujeres que siempre de alguna manera han llegado a influir en el espacio, no solamente de espacio doméstico, sino en la ciudad, para mejora, y siempre de este lado de lo colectivo, de poner sobre la mesa valores que están relacionados más con lo femenino que con lo masculino. Malo es como trabajo en equipo, colaboración, tolerancia, empatía. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de esto, de tu libro? Gracias. Bueno, sí, efectivamente son mujeres, porque no trato de rescatar, no todas son arquitectas o ingenieras, y rescatar eso que desde la experiencia de ser mujer, y que lo que conlleva eso de rol asignado, y por tanto de unas tareas y unos conocimientos, unas maneras de usar la casa y usar la ciudad, tenemos un conocimiento, y luego nuestro cuerpo sexuado nos da otro conocimiento diferente del espacio público, y desde allí, digamos, lo que yo he intentado es buscar mujeres que, a mi entender, estas dos mochilas las llevan consigo, porque también hay muchas mujeres que han ejercido arquitectura que esas mochilas las intentan dejarlas en la puerta de un estudio, y cuando entran son arquitectos, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, porque si no el chip no se hace. Entonces, esta es mi lectura de estas mujeres, y que sí, y entonces hay una que me encanta de todo esto que habéis hablado de la casa y cómo se piensa y cómo se pregunta, que fue una arquitecta de San Francisco, que estudió ingeniería en San Francisco y luego arquitectura en la Sorbonne. De hecho es la primera mujer arquitecta de la Sorbonne, que ella, bueno, hizo como 700 edificios y después terminó quemando su estudio, su archivo cuando cerró, o sea que de la que no quedan, bueno, habría que ir a reconstruir los archivos, que no sé si hay, más públicos. Pero ella era por un lado llamada la arquitecta de los clientes, ¿no? De manera despectiva, porque ella no tenía un estilo propio. Ella trabaja entre 1903 y 1957, no tiene un estilo propio, sino que se acomoda a lo que la gente le gusta, y es una excelente arquitecta, y que habla con todas las personas. En caso de hacer casas, no solo hizo casas, pero en las casas habla con todas las personas que van a habitar, de la familia, ¿no? Y también con los niños y las niñas, y siempre intentaba hacer algo especial en estas casas especiales para los niños y las niñas, que tuvieran esa memoria de ese lugar, de esa escalerita escondida, esa puerta, algo que les recordaran, ¿no? Que en realidad exista o no de infancia, si alguien te lo hace creer, te lo crees. Yo tenía un tío que vivía delante de casa, y él era enorme y se metía en el armario, y desde el armario iba hablando cada vez más bajito, como si se fuera lejos, lejos, y yo me creía que él entraba allí y mágicamente se iba a un lugar lejísimo y nos traía algo de aquel lugar, ¿no? Entonces, bueno, como fomentar esa fantasía, un poco también lo que decía Ximena, ¿no? de su hija. Lo que pasa es que el desafío es, claro, cuando haces una casa individual, no pasa esto tampoco, muchas veces, que debería pasar, esta empatía y entender cómo quieren vivir, cómo pueden vivir, cómo son sus relaciones, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus espacios.
Claro, pero ese desafío es cómo llevamos eso a la... Vivimos 7.000 millones de personas en el planeta y no sé qué porcentaje tan alto no tienen casa y qué porcentaje... ¿Cómo llevamos eso a la vivienda colectiva? Porque yo creo que también el ideal de la casa individual con un terreno, bueno, tal vez nunca tuve la oportunidad de vivir así, bueno, sí en Sevilla, pero ¿cómo llevamos esos valores? Yo creo que es el desafío para la arquitectura, esos valores que buscamos en esa casa individual a una casa colectiva, ¿no? La casa colectiva no tiene que ser solo esa casa que hace mal el gobierno, si es que la hace, sino que ¿por qué no puede tener otros valores? Posiblemente hay algunas ideas de la arquitectura de los 60, 70, en donde Jonah Bracken y el soporte, ¿no? Hacemos una estructura, que hay unos básicos que tienen que ver que son compartidos porque tienen una lógica de circulación, de ascensores, de instalaciones, y luego dentro de esa estructura, cada unidad familiar podría hacer su casa. Y hay un ejemplo fantástico en Berlín de Frei Otto, que es una casa en el parque. Son 3 estructuras en donde él lo que hace es las estructuras, las escaleras, con esta misma idea, pero aquí en este caso también las fachadas las hace cada vivienda. Entonces es un edificio que tiene ventanas, fachadas, todas diferentes. Y cada casa, bueno, ¿no? Yo compras 3 intercolumnios y 2 alturas, y ahí alguien viene y hace tu casa, o tú haces tu casa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría ir cómo llevamos, que ahora, sin saber qué me hace preguntar por el libro, pero cómo llevamos estos valores de la casa al edificio y cómo entendemos la arquitectura como un refugio de vida humana, animal y vegetal. Digo que también es un desafío, porque ese hormigón tiene que ser seco hormigón y no podemos llevar sin hacer por ahí estas cosas más también carísimas de que hacemos un edificio que está lleno de árboles hasta arriba. Bueno, no sé cuánto es posible, cuánto es caro, pero que hay muchas maneras de incorporar la vida, no solo la humana, en los edificios, ¿no? Y es un desafío. De hecho, una reforma que hicimos aquí en Santa Coloma de Gramenet, donde estuve trabajando de directora, había una fachada con unas ventanas, un edificio abandonado, donde había golondrinas, ¿no? Y bueno, están protegidas y había que hacer las obras, pero claro, las golondrinas vuelven cada año a su nido. Bueno, entonces había que sacar los nidos en el momento que no estaban, hacer la reforma, volver a poner los nidos si se pudo rescatar, que muchas veces no, pero entonces hicimos nidos artificiales, cerámicos, con la misma forma del nido. Bueno, entonces empezaron a llegar las golondrinas y llegaban a todos lados y me decía el técnico, no están llegando, no les gustan las casas, no están viniendo. Y de golpe vinieron las golondrinas y han hecho más casas y esas casas están habitadas, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos eso que en otro momento, ¡ay, qué rollo! Hay que poner los pajaritos, ¿qué importan, no? Pero es precioso, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos eso en esta vivienda masiva que no tiene que no tener calidad? Y además mezclamos gentes que puedan pagar muchos y gente que puedan pagar nada, pues también esta comunidad ya no solo es entre más iguales, sino entre diferentes, ¿no? Y evidentemente cuando las mujeres tenemos la libertad de pensar en cómo queremos vivir y no estamos pautadas, como decían Iratri y Lorena, podemos pensar más allá del modelo que nos han instaurado. Yo creo que pensamos, como decía Ximena, mucho en estos espacios de cuidado de la crianza, pero también de cuidados más amplios, de autocuidarnos, de acompañarnos, ¿no? Es que yo en eso también tengo como mi teoría chunga, pero mi teoría, que por qué hay menos mujeres homeless, por qué menos mujeres solas en la calle. Además que es mucho más peligrosa, pero es que las mujeres hacemos red, las mujeres podemos pedir ayuda, las mujeres como que no nos importa ser frágiles, digamos, está dentro de lo que se espera de nosotros y eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces poder hacer redes y pedir ayuda es maravilloso, ¿no? En cambio esto de vivir ermitañamente, vaya rollo, vaya rollo. Y Rosaura, claro que tú puedes decir mucho de arquitectura y de hecho has dicho, o sea que tú la primera has de romper, tú tienes mucha experiencia, habitas lugares y esa experiencia, que da igual que no sepas construirla, eso es lo que no sabrás, pero que el espacio y tanto que sabes, nos ha dado una lección. Sin duda, estoy de acuerdo. Todos sabemos cómo habitar este planeta, ¿no? Debemos de ejercer ese poder que todos tenemos. Sí. Y bueno, creo que algo de lo que tratábamos de llegar en esta mesa es hablar de vivienda y equidad. Y creo profundamente que de lo que se ha hablado, recojo estas ideas en donde para que realmente lleguemos a un punto de equidad, hay muchas prerrogativas que siguen en interrogantes, ¿no? Y que se habla poco, que en esta mesa se ha tocado mucho, que es los niños, porque si pensamos que hay equidad,
siendo que el trabajo doméstico y reproductivo no tiene una remuneración económica, no está insertado en la economía de alguna forma, pues si no hablamos de transformar la sociedad hacia una sociedad de cuidado, en donde eso tenga valor, siempre va a ser no equitativo, porque siempre va a ser alguien que tiene que hacer este trabajo, ¿no? ¿Nos pueden platicar algo de ello? ¿Qué les incita? ¿Cómo podemos movernos hacia esa sociedad? Jimena. Bueno, pues la política dominante que hoy tenemos es un gran obstáculo para ese anhelo que nos estás colocando en nuestro imaginario, ¿no? O sea, la política en este momento es un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque no ve la vida cotidiana. La vida cotidiana es totalmente marginal, a nadie le interesa, ¿no? Siendo que es lo que nos sostiene. O sea, lo que está representado como muy importante en la esfera pública son números macroeconómicos, son intereses privados, personales de los señores que están tomando decisiones en nuestro nombre, la mayoría hombres. Y también hay mujeres con lógicas que están muy insertas en estos, pues ya, maquinarias, ¿no? Que ya reproducen mucho estas lógicas. Obviamente hay muchas mujeres que están dando una lucha ejemplar adentro, pero el gran problema es que eso es el Estado, y el Estado existe, así se fundó, con la intención de proteger la vida, de proteger la ley, de proteger la libertad, y es justo lo que hoy está totalmente desmoronado y vulnerable, ¿no? Entonces, la vida cotidiana, que es algo que las mujeres nos ha tocado sostener, ha quedado totalmente pues borrado, ¿no? Está infrarrepresentado en todas las discusiones públicas. Y los niños y las niñas y los adolescentes, pues si a las mujeres nos está costando un tremendo problema ganar una representación política, estas otras poblaciones están totalmente anuladas, ¿no? Los niños y las niñas se cree que son infrapersonas, ¿no? Nadie les pregunta, se cree que son como muy estúpidos. Por ejemplo, ahora con esta política de COVID aquí en Monterrey, es increíble, pero los parques estatales no permiten que entren los niños. Los parques estatales son los parques mayores, los más grandes, ¿no? Donde cabe todo el mundo. Bueno, ahí no pueden entrar los niños. Y lo extraño es que muchas veces las mismas familias dicen que los niños no se van a comportar, ¿no? Y me parece tan triste que tengamos esta idea de que con los niños no se puede dialogar, que los niños no son ejemplares, ¿no? En fin. Entonces, coincido con Zaira de que esto tiene que cambiar. O sea, es una transformación tan profunda, muy filosófica, me diría con Rosaura, ¿no? Del entendido de qué es la vida, ¿no? Y de qué estamos haciendo aquí en este planeta bola que está flotando, ¿no? Me interesa también hablar de cómo la ciudad nos está cercando mucho en nuestras propias vulnerabilidades. O sea, pienso, por ejemplo, en Monterrey, en esta encuesta que se hace cada año que se llama Si Vamos, las mujeres salimos de casa a hacer 1,000,000 de cosas, nos movemos muchísimo, vamos de compras, vamos a llevar gente a la escuela o llevábamos, vamos a llevar gente al médico, vamos a llevar a gente o nos vamos a divertir. Y la mayoría de los viajes son de esta naturaleza, mientras los hombres van solo al trabajo y vuelven. El 66.1% de los hombres van al trabajo y regresan. El 28.8% de las mujeres salen de casa a trabajar y regresan, según esta encuesta, de un día antes, ¿no? Un día antes, ¿qué hiciste? Entonces, la mayoría de los hombres usan mucho los autos y las mujeres caminamos mucho más. Esto también nos coloca la mirada en ver nuestras banquetas, nuestras calles, cómo las mujeres hemos sido desplazadas de la noche por completo, cómo en esta política de terrorismo contra las mujeres, lo mejor que podemos hacer es estar dentro de casa, y ya sabemos que estos espacios muchas veces son sumamente violentos. Entonces, sí,
y también podríamos hablar de todas estas poblaciones de funcionalidades diversas, antes que podríamos hablar de personas con alguna discapacidad. Ahora ya modificamos el término. Todas estas poblaciones no están siendo representadas en un discurso público y por lo mismo tenemos ciudades hechas pedazos, ciudades que no son incluyentes, ciudades a las que les tenemos miedo como si fueran unos monstruos. Entonces, pienso yo que tenemos que hacer un Estado feminista, tenemos que tomar el poder cada vez más, en un principio como redes, como el caso, por ejemplo, de las cucharas, que de una manera totalmente al margen de las autoridades, digamos, institucionales, están trabajando y se están renovando la cultura. O sea, yo lo veo, creo que todas aquí lo vemos, se está renovando algo en esta lógica como del péndulo, ¿no? Creo que ahora estamos regresando, vamos hacia otro lado, otro destino y lo estamos imaginando y construyendo. Entonces, bueno, habría que tomar los espacios de toma de decisión, definitivamente. Nada más un comentario aquí en el tema ahorita que mencionaste, Jimena, el Estado feminista. Yo quisiera hacer énfasis en que, pues, más que Estado, yo pensaría que es un sistema de valores, como tú ahorita bien mencionaste, o sea, es el péndulo que se ha sostenido por mucho tiempo en un sistema de valores patriarcales donde la competitividad, el individualismo, el estar estos disgregados, separados de nosotros mismos y separados de los seres vivos que nos rodean, nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Entonces, en términos de cambio, de esta revolución que hemos estado, o que se ha mencionado ahorita un par de veces, sería un poco el tema del cambio de valores, que no sé si nos puedan ampliar ahí, Irati y Lorena, porque Irati, tú lo mencionaste así de refilón cuando decías que batallaban a veces en las comunidades de cambiar precisamente ese chip de valores, de donde las mujeres a la hora en que se quieren empoderar, piensan en asumir estos roles de competencia o del más fuerte, o ¿qué nos podrían compartir en ese sentido de, o sea, cómo se pudieran ir dando este cambio de valores hacia valores asociados con lo femenino? Pues sí, un poco lo que nosotras nos hemos dado cuenta es, y creo que es algo compartido con otras mujeres que conocemos que trabajan igual en esta cuestión de capacitar a mujeres en oficios que han sido de hombres por los últimos no sé cuántos años, que no es solamente, o sea, no es aprender una técnica, es cambiar una forma de entender la realidad totalmente, de entenderse como mujeres y como personas capaces de hacer ciertas cosas. O sea, va más allá de nada más aprender como algo técnico. Se me fue mi pensamiento, perdón. Sí, como un poco en general, ¿no? Bueno, que nosotras hemos trabajado en comunidades, pero ahorita como que en estos 2 años que casi que hemos estado trabajando, al programa de capacitación de mujeres, como que se han incorporado 3 mujeres, ¿no? De diferentes ámbitos, pero del entorno más urbano que rural, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia. Lo que hemos aprendido ha sido que la realidad es que cuando las mujeres nos incorporamos, o cuando de repente decimos, pues sí, vamos a generar un programa de capacitación de mujeres, vamos a formarnos, ¿no?, en el oficio de albañilas, como que el oficio de albañila es un poco casi, pues sí, hay que aprender el oficio y bien, pero después es como romper con todas esas barreras que traemos de, ¿no?,
de yo no puedo con esto, o como cuando te presentas a la sociedad de yo soy albañila, ¿no? Como que todo el rechazo que viene ahí, toda esa parte psicológica. También una de las chicas que se incorporó a este programa, por ejemplo, pues viene de un entorno en el que pues no ha ido a la escuela nunca, ¿no? Entonces, para nosotras no vale solo que se incorpore y que aprenda a ser maestra de obras, sino que de repente hay todas otras cosas que tiene que aprender, ¿no? Y como que ahí como que se dinamita de repente un proceso de aprendizaje que es para toda la vida, ¿no? Porque cuando empiezas a aprender, pues ya solo quieres seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces como eso te va generando un camino, pero no solo en el tema del oficio, sino también en el tema personal, en el tema de la historia, de las matemáticas, o sea, como hay tanto que aprender. Entonces, pues sí, como que nuestra experiencia ha sido un poco esa, ¿no? Cómo enfocar estas capacitaciones en el entorno de la mujer y que cada mujer que llega es diferente, ¿no? Sí, pero creo que también es, pues, o sea, específicamente en el tema de la albañilería, como que tiene que ser un trabajo mucho más colaborativo que el que se da entre hombres, ¿no? Como que entre hombres mucho la dinámica es entrar en competencia unos contra otros. Y entre mujeres, además de que naturalmente es más cooperativo, de alguna forma, o sea, físicamente no podemos cargar tanto, ¿no? Entonces eso nos lleva a lo que mencionaban, que a pedir ayuda, y eso es mucho más natural entre nosotras, creo. Y lo que mencionaba Irati, de que pues para establecer esas maneras de trabajar, tiene que ir más allá de nada más aprender a hacer mezcla o a colocar ladrillo, ¿no? O sea, hay que aprender a trabajar juntas, a pedir ayuda, a decir cuando algo duele, o decir, o aprender a decir que algo está mal hecho, o que está bien hecho, o que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Como que hay ciertas maneras de trabajar que sí son diferentes pues, de lo convencional, de cómo trabajan los albañiles convencionalmente. Y de las cosas que nos hemos topado nosotras con las capacitaciones es que ha habido varias interesadas que llegan a la puerta o que nos marcan y ya están puestas para entrar, pero luego resulta que el papá no las dejó, o que el marido no las dejó, o que el hermano no las dejó, o como que hay cierto interés, pero no hay permiso para entrar en el oficio, ¿no? O hay mujeres que de plano, o sea, porque hemos preguntado a muchas, ¿no? Hay mujeres que de plano como que se nos quedan viendo así como que eso es para hombres. Eso, o sea, como por qué entraríamos a trabajar en la construcción, ¿no? O sea, sí hay mujeres que ni siquiera se lo han planteado. Y creo que las mujeres que sí se lo han planteado necesitan, como todo, pues necesitamos, también para nosotras ha sido así, ¿no? Pero como que hay todo un trabajo social y personal que hay que hacer más allá del oficio técnico. Sí. Muchas gracias, Irati y Lorena. Rosaura, ya hablaste muchísimo de la institucionalización de la familia nuclear, le llamaste la Sagrada Familia, me encanta. ¿Qué piensas a través de la integración de los niños? Minutos. No, pues fundamental, por supuesto. O sea, hace poquito, bueno, pensando inclusive en la casa individual, ¿no? O sea, lo mismo, están siempre excluidos de los espacios del cuidado, ¿no? Y yo creo que también son actividades que ellos pueden hacer, o sea, los niños y las niñas pueden cuidar de otros también, ¿no? Y pensaría en algo así, o sea, pensaría en, como decía antes, poner el cuidado por lesotres, ¿no? Como el centro de cualquier vivienda, ¿no? O sea, ya sea una vivienda como pensada para refugiar cuerpos en tránsito o para refugiar cuerpos que han sido expulsados por muchas razones del hogar familiar, ¿no? O sea, pienso también, como decía Jimena hace rato, en todos los y las adolescentes con disidencias sexuales para quienes su casa familiar no es un refugio, no
no es un lugar donde les cuiden, ¿no? Entonces, pensar en otros espacios, en la construcción y en el diseño de otros espacios que sí no tengan que ver con esta utopía, ¿no? No, perdón, no es una utopía, es una fantasía. En esta fantasía de la familia nuclear, la familia sagrada, ¿no? Como el espacio o el lazo consanguíneo que es el que cuida. Entonces, como que creo que habría que criticar, ¿no? Y movilizar todas las actividades de cuidado de manera que se socialicen, ¿no? Dentro de las propias familias, dentro de las propias casas, y pensar que, no sé, digamos, pues las cocinas sean o no de una, de una cosa individual o sean espacios más comunitarios, ¿no? Pues digamos que las personas chiquitas alcancen, ¿no? Que quepan, que no se quemen. O sea, digo, yo tengo 2 adolescentes en casa y me acuerdo que por muchísimos años les prohibí la entrada a la cocina porque es un lugar que está diseñado de una manera, o sea, es un lugar mal diseñado para niños y niñas. Se queman, se cortan, se resbalan y pues evidentemente pues no caben, ¿no? No caben ahí. Y también, o sea, el lavadero siempre es altísimo, ¿no? O sea, no pueden ni lavar un trapo sin que haya que tener como otras prótesis, ¿no? El banquito, el quién sabe qué, o sea, las casas son lugares muy peligrosos para los niños y las niñas, no nada más en términos de infraestructura, sino como les decía, ¿no? También igual hay que pensar en los y las adolescentes que tienen que salir de casa antes de poder, digamos, mantenerse a sí mismos, ¿no? ¿A dónde van? O sea, tienen que tener un lugar las y los adolescentes con disidencias sexuales, ¿no? Hay que proteger la disidencia, ¿no? Todos esos cuerpos abyectos, etcétera, ¿no? Qué bonito, hay que proteger la disidencia, Rosaura. Muchas gracias. Bueno, y antes nada más, vamos a abrir después de los comentarios de Zaida a preguntas. Les recordamos que pongan sus preguntas y respuestas, preguntas y trataremos de encontrar las respuestas. Muchas gracias, Zaida. Bueno, coincido con mucho lo que se ha dicho, toda la reflexión que ha hecho Jimena sobre la ciudad, totalmente de acuerdo. Las ciudades no están pensadas, bueno, solo para el coche y para la producción y para quien puede pagar absolutamente todo. Y evidentemente a los cuidados, es que la vida, los niños son la vida. Sin niños no hay después, sean tuyos, o sea, los hayas parido o no los hayas parido. Ahí es un cambio de chip, los niños y las niñas son de todas nosotras y tenemos que, es la responsabilidad de todas nosotras, o todos nosotros, no solamente de quien los ha parido. Entonces también otro cambio de chip, ¿no? Ahí encontraríamos otra cuestión, como una mujer que si no tiene hijos no es mujer, bueno, también otro tema, ¿no? O sea, la satisfacción o la superación o la consagración a partir de ser mujer. Cuando hablabais de ese mundo, esa utopía, me vino en mente, perdón, una novela, que si no seguro la habéis leído, pero si no la recomiendo, de Gioconda Belli, que se llama El país de las mujeres, y que es precioso, y ella se atreve, yo lo leí, se lo regalé ese día, fui, compré todos los que había en la librería y se los regalé a todas mis amigas. Era como atreverse a pensar que puede haber otra manera de hacer, ¿no? Otro lugar, otra manera de relacionarnos, otras políticas menos egoístas, y bueno, de alguna manera tenemos la suerte de tener una alcaldesa en Barcelona que intenta hacer estas políticas feministas y realmente lo intenta y es muy difícil y ella misma hablaba al principio, claro, es que es imposible la vida estando aquí, ¿no? Porque está todo montado de tal manera que solo puede estar aquí quien no tenga que cuidar, quien no tenga vida. Y es terrible, claro, si tú no tienes vida, ¿cómo puedes pensar en mejorar la vida de otros y de otras, no? Solo lo que pensarás es un provecho propio por haber dejado tu vida en ese lugar. Está todo como muy bien pensado. Bueno, pasamos a las preguntas. Bueno, voy a lanzar Perdón, Vero.
Es que esto que acaba de decir Zaida es justo como ese círculo vicioso, ¿no? En el que las mujeres no se meten a política porque es totalmente anti-mujer. Eso es, no se puede, ¿no? Yo últimamente lo he estado pensando y, híjole, o sea, significa un sacrificio tremendo, ¿no? De responsabilidades que yo he asumido con mucho gusto. Entonces, no hay, o sea, de verdad es un espacio que está tomado desde una lógica muy machista y pues ojalá esta alcaldesa en Barcelona y también aquí, obviamente, aunque estamos hablando de una aridez tremenda en Monterrey, pero por supuesto que las hay, necesitamos que sean sororas también las mujeres que han podido entrar, ¿no? Y que piensen en abrir espacios, ¿no? En cómo más mujeres podrían entrar al servicio público. Esa es una otra forma digamos, de ir cercando la transformación, ¿no? Súper de acuerdo, pero pues precisamente tenemos que romper esa inercia y, en fin, no hay fórmula, pero solo quería como subrayar que es súper importante esto, ¿no? Estamos ahí atoradas en un círculo. La fórmula es la red entre nosotras, tejerla fuerte y estar todas juntas. Va. Pero yo agregaría no solo la red, sino porque de nada sirve que otra mujer ocupe estos puestos si a la hora de comportarse se sigue comportando bajo una lógica patriarcal, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que sí más mujeres ocupen estos puestos, pero también que más personas en general cambien hacia una lógica distinta. Y aquí les voy a aventar una pregunta a ver quién se anima a cacharla. Nos la hace Juan Carlos Solís, dice, ¿y si se capacitara, enseñara o actualizara a los hombres sobre el tema de perspectiva de género? ¿Creen que esto es algo que se puede capacitar? O sea, ¿cómo podemos transmitir esto? ¿Quién levanta la mano? ¿Zaida? Claro que se puede y se debe dar un mensaje desde se tienen que usar todos los medios. No es lo único ni suficiente, pero se tienen que usar los medios pero bueno, que es dificilísimo introducirlo en toda la educación obligada, en las educaciones universitarias, en la formación que reciben la administración, las personas que trabajan en la administración pública, pero también a los hombres les toca el trabajo, no se les puede dar en la boca, tienen que hacer un proceso de construcción. Si ellos no entran en ese proceso, no lo podemos hacer nosotros por ellos. Y es una deconstrucción que yo creo que saldrían ganando infinitamente, pero se tienen que juntar entre ellos y desnudarse, digamos, deconstruirse y volver a pensar dónde se quieren situar y en qué mundo estamos, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado esa prepotencia? Yo solo agregaría que no es trabajo de nosotras las mujeres enseñarles a los hombres a que adquieran estas otras lógicas. O sea, porque luego también está esta cuestión de, pues enséñenme, ¿no? Edúquenme. Y no. Nosotras tenemos mucho trabajo por hacer. Cada uno de los hombres tienen que entender la perspectiva de género como algo de beneficio para ellos, porque ellos todavía ni siquiera, o muy pocos, se han dado cuenta y en colectivo no lo han hecho, todo lo que les ha afectado vivir en el patriarcado, ¿no? Y de cuántas formas lo sostienen y lo reproducen. Entonces, bueno, claro, todos nosotros nos hemos educado, o sea, no nacimos con perspectiva de género, por Dios, todo lo contrario, ¿no? Entonces, hemos hecho un trabajo y por supuesto que nos ha alimentado muchísimo estar en red, ¿no? Y escuchar a otras mujeres, yo digo, ay, qué atraso el mío, ¿no? Y voy creciendo con mi grupo, ¿no? Con las redes, con los grupos, escuchando más colegas, ¿no? Como en este panel que ha sido increíble. Pues ya nos comenzamos a despedirnos, entonces nos gustaría que cada una nos dijera, pues, una de las dos cosas. Una, o con qué se quedan de esta plática, o sea, qué es lo que, ahora sí que, algo nuevo que de repente, a lo mejor al escuchar algún comentario les haya surgido la idea, o algún tema que ustedes quisieran reafirmar. No sé si quieren, comenzamos con Irati y Lorena y vamos a terminar contigo, Jimena. Sí, pues yo me quedo con esto último que ha comentado Jimena, que es la creación de redes, ¿no? Un poco como desde que empezamos nosotras hemos ido conociendo a otras mujeres que están llevando también otros proyectos dentro del mundo de la construcción,
o sea, ya está, o sea, si algo bueno nos ha traído la tecnología es la conexión, ¿no? Y ahora poder conectarnos, pues nos deja experiencias, poder compartirnos, también compartir los saberes y como que creo que esa parte es bien importante, ¿no? Seguir haciendo redes entre nosotras y pues sí, los hombres que hagan sus redes también y ahí haremos también redes, entonces todas las personas unidas en algún momento. Pues a mí me parece como bien importante generar más discusiones y más movimiento con respecto a la parte del diseño de las casas y de cómo se plantea la vivienda, qué nociones tenemos de vivienda en general y quién habita las viviendas y cómo esas viviendas son lugares pues o refugios o cárceles, o sea, como que me parece que es un diálogo que da para mucho y que habría que meterlo también en las universidades, ¿no? Y pues sí, para las futuras y los futuros diseñadores, creo que sí es importante. Va. De hecho, uno de nuestros diálogos que tenemos pensados armar, todavía no lo armamos, es precisamente sobre las universidades y cómo meter todas estas nuevas posturas, visiones, porque la universidad tiene una visión, una formación muy, muy rígida y muy precaria. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando salí yo de la universidad, yo decía, por favor, que ni me digan arquitecta, no me den título, porque no sé nada, o sea, de plano. Entonces, entre más avanzamos, más nos damos cuenta de todo lo que se necesita meter en estos conocimientos básicos. Pero bueno, ya me extraje. Rosaura, ¿con qué te quedas de esta plática o qué es lo que nos quisieras aquí reafirmar? Pues creo que me quedo con esta frase maravillosa con la que abrió Zaida su participación, que dijo: lo esencial de la vida es el cuidado. Creo que te citaré muy pronto, Zaida, buscaré el espacio para citarte porque me parece que sí, que la vida por algo es femenina, ¿no? Porque se trata del cuidado y creo que esto está relacionado evidentemente, con la interdependencia ontológica, ¿no? O sea, tenemos que aprender, ¿no? A abrazar nuestra interdependencia y pensar que el cuidado del otro es el cuidado de sí y no al revés, ¿no? O sea, que cuidando del otro nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí, pues sí, pensar en ocupar los espacios desde esta perspectiva. Creo que el feminismo, por supuesto, es un movimiento que tiene que seguir reforzándose, ¿no? Pero sí me importa mucho que no perdamos esta perspectiva de interseccionalidad, ¿no? O sea, porque ¿qué va a ser del feminismo en espacios racistas, en espacios clasistas? Entonces, bueno, creo que también como mujeres que tenemos este tipo de espacios, ¿no? Donde nos hacemos con la voz y que otras mujeres nos tienden la mano. Gracias, Verónica, gracias, Tatiana. O sea, pero también creo que tenemos que pensar a quién no estamos viendo, a quién no estamos escuchando, a quién no estamos invitando. Me parece genial el proyecto de Itati y Lorena, ¿no? O sea, hacer mujeres albañilas, etcétera, ¿no? Pero bueno, capaz que para la próxima habrá que invitarlas a ellas, ¿no? También. O sea, a quien no estamos oyendo, a quien no le estamos dando visibilidad. Nosotras que evidentemente tenemos por supuesto, una trayectoria de opresión, pero también de privilegio, ¿no? ¿A quién le tenemos que tender la mano? Sí, importantísimo eso. Créeme que lo hemos intentado hacer en algunos de nuestros diálogos. No siempre se puede, aparte el tiempo siempre es bien corto, pero sí es un punto que nos queda clarísimo que hay que ponerlos a ellos sobre la mesa, no solamente discutir nosotros, no, sino ellos. Zaida, ¿qué nos quisieras agregar ya como comentario final? Bueno, agradeceros muchísimo este espacio de charla, discusión, de
de tejer redes, es que lo de las redes me parece importantísimo. Hace poco en varias charlas con este mundo virtual que de golpe se te juntan 100 personas que están dispersas, especialmente por Latinoamérica y España, y que se sienten que están en un momento en un entorno seguro como estamos ahora y que hay un entendimiento y un aprendizaje compartido y ganas compartidas. ¿Qué hacemos después? No, bueno, de aquí tiene que salir una red, tenés que salir tejidos y juntos ir para adelante. Es muy arduo ahí fuera, pero tenemos que tener esa confianza, esa solidaridad. Antes cuando decías las políticas, evidentemente no todas las mujeres que llegan a políticas son también muchísimas privilegiadas y que solo repiten el esquema con faldas, pero hay muchas otras que no, y a estas hay que apoyarlas y darles ese cojín para que puedan estar ahí, porque es muy duro estar ahí, y la única manera de cambiarlo es desde allí, no se puede cambiar de otra manera, ¿no? Entonces, y aprender también, como habéis dicho, creo que fue una de las chicas de Hilario Lorena, ¿no? Que decía, una vez que empiezas a aprender, es que no quieres parar, y con esto pasa algo así, ¿no? O sea, una vez que empiezas a aprender todo lo que las mujeres han hecho, están haciendo, dicen, bueno, que no quieres parar de aprender y de mirar y de escuchar, ¿no? Entonces, seguir aprendiendo y que hay camino por hacer, pero que hay mucho camino hecho y hay que recoger el palo y llevárselo a la que sigue y a las que siguen. Muchísimas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Zaida, por compartir el tiempo. Jimena, último comentario, ya para cerrar, ¿con qué te quedas? Me quedo soñando con una casa que sea un espacio de sanación. Un lugar en el que ahora, preparando algunas ideas para este encuentro, visité virtualmente algunos refugios de mujeres violentadas y me inspiró muchísimo la luz, el patio al centro, la crianza como una prioridad, el espacio de encuentro, el trabajo colaborativo, el cuidado, la protección, ¿no? Yo pienso que en este momento todas las mujeres necesitamos sanar. De una u otra forma hemos sido lastimadas, tenemos heridas, los hombres también, pero sí necesitamos tener espacios que nos permitan sanar para mejor participar, mejor sostenernos, etcétera. Yo creo que en general ahorita la civilización está herida. Tenemos una problemática cultural severa y qué mejor que pensar que las viviendas pueden ser espacios en donde nos reconstruyamos, nos restauremos, y obviamente esto no puede ser un asunto solo antropocéntrico, ¿no? Tiene que incluir necesariamente a todas las otras relaciones vivas, ¿no? Y tenemos que entender que estamos aquí, que dependemos de un ecosistema y que las ciudades son entornos ecosistémicos. Pensar en esa cuestión artificial naturaleza nos ha traído un deterioro mental en materia de salud, de convivencia, etcétera. Entonces, pensar la casa como un espacio de sanación. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Disfruté enormemente escucharlo. Pues muchísimas gracias a todas, de verdad ha sido un placer oírlo. Creo que cerramos increíble con ese comentario, Jimena, y sin duda el cuidado del otro es el cuidado de sí, que podemos extender hacia todas partes, ¿no? Sería infinito y maravilloso. Yo también me quedo muy llena después de esta plática y con muchas tareas por hacer. Gracias. Muchas gracias a todas, un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Estamos por anunciar nuestra siguiente fecha para la próxima plática, que sí es relacionada con la pedagogía, pero estén pendientes en nuestro link de Facebook de Revitar y ahí estaremos anunciando. Gracias por su tiempo. Que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias a todos. Gracias, Buenas tardes. Vero. Gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.